Señor Junqueras, ¿cree que usted o alguien de su partido será presidente de la República de Cataluña en los próximos años? Es irrelevante si yo seré o ocuparé un determinado cargo. Lo único que sí que es relevante y por tanto lo único que nos preocupa es que los ciudadanos puedan decidir y puedan expresar su opinión a través del ejercicio del derecho al voto. Gracias, señor Junqueras, y bienvenido al debate de la UNO. Buenas noches, hablaremos con Oriol Junqueras del presente y del futuro de Cataluña. Hoy el debate de la UNO presenta un formato especial porque tendremos a dos entrevistados, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña y dentro de unos minutos hablaremos también con Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. De todos estos asuntos hablaremos hoy con nuestros tertulianos. Natibel Preciado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Oriol. Carmen Remírez de Ganuza, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Enric Juliana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fernando Garea, bienvenido también. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Maite Alcaraz, bienvenida. Buenas noches también. Buenas noches, Oriol. Y Pilar Gómez, bienvenida también. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos la entrevista. Señor Junqueras, parece que estos últimos días han mejorado un poco las relaciones entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central. ¿Le preocupa que Artur Mas pueda ceder y no se haga la consulta o que se pacte una consulta descafeinada con 3 o 4 respuestas? No me preocupa porque estoy convencido de que todos haremos todo lo posible para cumplir nuestros compromisos, que son nuestros compromisos en el Parlamento de Cataluña y que son también nuestros compromisos en los programas electorales de las respectivas formaciones que en este momento constituyen la mayoría parlamentaria. Yo soy partidario del diálogo siempre, con todo el mundo, en todas partes, y por tanto cualquier diálogo que se establezca entre las partes que sean me parece siempre muy oportuno, y en cualquier caso creo que esto es perfectamente compatible con el hecho de que nosotros defendemos que queremos tener la oportunidad de votar en un referéndum donde podamos decidir también el futuro de nuestro país. Cuando se fije esa fecha y esa pregunta, ¿se plantearán entrar en el gobierno de la Generalitat? Nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que estamos dispuestos a participar en el gobierno de Cataluña y que, entre otras cuestiones que nos parecen relevantes, es que debe haber una fecha y debe haber una pregunta que sea clara y que tenga una respuesta explícita, que siga los parámetros de cualquier consulta, de cualquier referéndum similar, de los muchos que se han realizado en el mundo en este sentido. Y evidentemente hay otras cuestiones que debemos tener presentes si entramos o no entramos en gobierno. Por ejemplo, que el presidente del gobierno nos llame a formar parte del gobierno y que además pues nuestra participación se corresponda también a la presencia parlamentaria y al apoyo electoral que hemos recibido. Pero en cualquier caso esto es algo que debemos hablar de entrada en los ámbitos que corresponda, por tanto con el presidente del gobierno catalán, y en cualquier caso, insisto, nuestra predisposición a entrar y también sin ningún interés especial por entrar. Por tanto, si el presidente nos llama, atenderemos la llamada, y si no nos llama, pues nosotros estamos muy convencidos de que nuestra aportación es notable en la mayoría parlamentaria actual. Sobre la pregunta de esa consulta, estos días se ha hablado un poco de división entre los partidos que son partidarios de la consulta. ¿Es posible una pregunta acordada solo entre Esquerra y Convergencia? No me consta que haya división respecto a la pregunta. Yo entiendo que la pregunta debe ser una pregunta asimilable a la que haya caracterizado cualquier referéndum de este tipo en cualquier otro lugar del mundo. Por tanto, insisto que no me consta que haya división sobre esta cuestión, y es evidente que es planteable cualquier pregunta que se corresponda con la mayoría parlamentaria que existe, porque entiendo que estas cuestiones se deciden precisamente a través de un sistema de mayorías y de minorías parlamentarias. Pero en cualquier caso también nuestra absoluta predisposición y nuestra voluntad de intentar incorporar cuantos más partidos y cuanta más voluntad ciudadana mejor. Nosotros, antes que independentistas,
somos demócratas y, por tanto, cualquier cosa que contribuya a ampliar las mayorías parlamentarias y las mayorías sociales, en este caso muy amplias, puesto que más del 80% de los ciudadanos de Cataluña, según todas las encuestas que se realizan por parte de todos los medios de comunicación, son partidarios de tener la oportunidad de votar, pues cualquier cosa que contribuya a incrementar esta mayoría, nosotros evidentemente estaremos muy satisfechos, siempre insisto, que la pregunta sea una pregunta que se entienda, como no puede ser de ningún otro modo, y que la respuesta sea explícita, porque no tendría ningún sentido hacer una pregunta que comportase una respuesta que luego hubiese dudas sobre cómo hay que interpretar. Por tanto, del mismo modo que antes que nosotros lo ha hecho Irlanda o Islandia o Noruega o tantos otros, pues en la misma línea. ¿Y por qué cree que hay gente que considera que usted es el auténtico presidente de la Generalitat en la sombra? Pues no sé, tendrá que preguntar a los que lo creen o dicen creerlo, porque también es posible que no lo crean, pero digan que lo crean con un argumento un tanto infantil, supongo, que es intentar incentivar la vanidad de unos o los posibles celos de los otros. Pero en cualquier caso, yo insisto que la mayoría parlamentaria es muy sólida, que se demuestra en cada sesión, en cada pleno, que se ha demostrado en el debate política general y que se demostrará también en el debate de presupuestos, y por tanto, desde este punto de vista, nuestro papel es un papel modesto y un papel que tiene el protagonismo que han decidido los ciudadanos de Cataluña y que en el futuro tendrá también el protagonismo que los ciudadanos decidan. Por tanto, si los ciudadanos deciden confiar más en nosotros, pues es probable que el protagonismo sea un poco mayor, y si los ciudadanos deciden confiar menos, pues será un poco menor, como en cualquier otro partido y en cualquier otro país del mundo. Señor Junqueras, queremos que vea con nosotros estas imágenes. Son de hace unas horas en el Palacio de la Zarzuela. Allí el rey, tras la concentración del pasado domingo en la Plaza de Colón de Madrid, se ha reunido con la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Una reunión cargada de significado tras el fallo de Estrasburgo y la excarcelación de varios terroristas de ETA. El encuentro se ha producido a petición del propio rey Juan Carlos. Es nuestra imagen de la semana. Señor Junqueras, ¿cómo cree que se ha gestionado todo este asunto del fallo de Estrasburgo? Yo entiendo que es al gobierno español y a la justicia española quien les corresponde interpretar el fallo del Tribunal de Estrasburgo, un tribunal que entiendo también que ejerce sus funciones en el conjunto de la Unión Europea, un tribunal que hace muchas sentencias y que los órganos políticos españoles y judiciales españoles interpretarán como crean más oportuno. Bueno, como hacemos siempre en el debate, esta semana también hemos sacado los micrófonos a la calle. Vamos a escuchar, señor Junqueras, las preguntas que le hacen los ciudadanos. ¿Se tendremos la independencia dentro de poco o no? ¿Cómo va a conseguir esto sin poner en contra o sin crear un clima demasiado crispado con el resto de formaciones políticas? Sí, seguirá adelante la propuesta de la consulta. Que se lo piense mejor lo que dice. Que cuando se reúna con el MAS, que piense también en nosotros. Que todos no son izquierdas, que somos pueblo y que todos vivimos, tenemos las mismas necesidades que los que son tan acérrimos a la independencia. Le dio el voto a Pujol y Pujol no hubiera salido elegido en esas elecciones. Si piensan hacer lo mismo ahora. Pidiera a CiU que sus temas de corrupción y temas que tienen trapos sucios, que exija que se aclaren y se resuelvan en los juzgados. En realidad, ¿qué beneficios realmente tiene, aparte del sentimiento independentista? Que eso es lo que está moviendo el tema, ¿no? El sentimiento, pero la razón a mí me dice que es mejor estar unidos. ¿Cómo pensaría actuar para todo el tema de la educación y la sanidad en Cataluña? O sea, ¿qué solución propone para subsanar este tema? ¿Cómo guiaría a los catalanes para salir de esta situación tan complicada? ¿Qué haría para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Si saldrá la independencia o no, si saldrá o no. ¿Cataluña es España? Bueno, empezamos por esta última, si quiere. ¿Cataluña es España? Pues en cualquier caso, esto creo que lo deben decidir los ciudadanos. Yo he explicado en muchas ocasiones, y estoy muy contento de tener la oportunidad de volverlo a explicar, que por nuestra parte todo nuestro respeto, nuestra estima, nuestro cariño hacia España y hacia los ciudadanos españoles.
Y al mismo tiempo me parece que esto también es perfectamente compatible con el hecho de que nosotros desconfiamos, y creo que con razón, de las instituciones del Estado, de los gobiernos españoles, de los grandes partidos políticos españoles, y por tanto que tenemos todo el derecho del mundo a constituir un nuevo Estado, como tantos países del mundo lo han hecho. En Europa, más de la mitad de los estados que existen en este momento han proclamado su independencia a lo largo del siglo XX, y si lo han hecho más de la mitad, significa que lo han hecho la mayoría, por tanto que es un hecho habitual y en este sentido normal, y nosotros lo que pretendemos es sumarnos a esta normalidad democrática por la cual los ciudadanos deciden el futuro de su país y deciden si se constituyen un Estado o no. Y insisto que esto es perfectamente compatible, con todo nuestro respeto y nuestra estima hacia España, hacia los ciudadanos españoles, hacia la lengua, la cultura. Y de hecho yo soy alcalde de una ciudad metropolitana, de una ciudad industrial muy cerca de Barcelona, una ciudad situada en el centro geográfico del Baix Llobregat, una comarca de larguísima tradición industrial. La mayoría de los ciudadanos del municipio de donde yo vivo y del cual soy alcalde tienen como lengua habitual, como lengua familiar, la lengua española. Muchos de ellos son aficionados de la Roja y no tienen ningún inconveniente en votar a un alcalde que es independentista, que es presidente de un partido independentista, porque de hecho yo creo que no estamos debatiendo sobre sentimientos ni sobre emociones, sino que debatimos sobre una cuestión racional, que es el futuro de nuestra economía, de nuestros impuestos, de nuestras infraestructuras, de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, y que es perfectamente compatible sentirse emocionalmente español y al mismo tiempo creer que es mejor que Cataluña disponga de un Estado que tenga todas las herramientas propias de un Estado y que por tanto pueda decidir sobre las cuestiones sobre las cuales los Estados europeos deciden. Señor Junqueras, vamos a escuchar más preguntas, las de nuestros tertulianos. Os pido a todos brevedad en la formulación de las preguntas y a usted la medida de lo posible también en las respuestas. Así que empezamos con Natibel, tu turno. Sí, yo le voy a hacer una pregunta muy elemental, que los ciudadanos de la calle la verdad es que han preguntado profundamente de todo, ¿no? Le voy a preguntar por qué quiere la independencia y cómo se imagina que cambiaría la vida de los ciudadanos en una Cataluña independiente. Yo quiero la independencia porque creo que tenemos el mismo derecho que cualquier otro país del mundo, que cualquier otra sociedad del mundo, de disponer de un Estado. Quiero la independencia porque creo que es útil, disponer de las mejores herramientas posibles para resolver los problemas que los ciudadanos tienen planteados en este momento, que las mejores herramientas son las herramientas de un Estado en el marco de la Unión Europea. Yo he sido diputado en el Parlamento Europeo y, por tanto, yo lo que estoy convencido es que disponer de estas herramientas ayuda precisamente a definir un modelo educativo, sanitario, económico, asistencial, que sea mejor para nuestros ciudadanos. Y entiendo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña piensan en un sentido parecido y por esto votan como votan, y votan a una determinada mayoría parlamentaria que se presentó a las elecciones con un determinado programa que incluía la celebración de un referéndum, o por esto los ciudadanos pues salen de forma muy masiva, muy notable a las carreteras o las calles de nuestras ciudades o de nuestro país. Entonces, señor Junqueras, ¿usted puede garantizar, puede asegurar que en una Cataluña independiente los ciudadanos vivirían con los mismos derechos o con la misma calidad de vida que tienen ahora mismo? Yo lo puedo asegurar en la medida que es evidente que nosotros intentaremos no solo que sea igual, sino que sea mejor, y ante un argumento también muy racional, que es que la disponibilidad de nuestros impuestos, de nuestra fiscalidad, permitiría unas políticas sociales y unas políticas de promoción económica, de promoción de la actividad económica, que en estos momentos no podemos hacer, y que los incumplimientos por parte de los gobiernos españoles, de todo signo, tanto los del PSOE como los del PP, pues tienen consecuencias muy negativas sobre nuestra ciudadanía, y precisamente por esta razón hay tantos y tantos ciudadanos también, entre otras causas, que creen que la mejor opción es precisamente poder decidir su futuro y ser responsables de su propio futuro, tomar las riendas de su futuro en sus manos y disponer de unas instituciones que ellos decidan y que ellos voten.
Más preguntas, Carmen, tu turno. Sí, buenas noches, señor Junqueras. Buenas noches. Voy a recoger una afirmación que acaba de hacer. Ha dicho, antes que independentistas somos demócratas. Y yo le pregunto, ¿se puede ser demócrata sin respetar la ley que nace en democracia? Lo digo porque el otro día, hace 2 días creo, cuando se le preguntó qué haría usted en el caso de que el Estado español prohibiera, porque la Constitución así lo dice, que la Generalitat pudiera celebrar una consulta, usted contestó, simplemente la haría, hacerla. Sí, precisamente porque somos demócratas y ante todo somos demócratas, estamos convencidos que es a través de la democracia que debemos resolver las cuestiones que los ciudadanos se plantean y que es la democracia la que debe determinar los marcos legales y que en ningún caso el marco legal debe coaccionar la acción democrática, y entre las acciones democráticas la más evidente de todas, sin duda, es el derecho al voto. Por tanto, convencidos como estamos que la democracia fue inventada para determinar el marco legal, nosotros queremos ejercer esta democracia para determinar este marco legal. Y estamos convencidos que aquello que convierte en vinculante el resultado de un referéndum es precisamente su resultado y su nivel de participación, y por tanto estamos convencidos de que este es el mejor instrumento y prácticamente el único que nosotros nos planteamos, y por tanto animamos al conjunto de la ciudadanía a seguir exigiendo este derecho, esta oportunidad de votar todos en un referéndum y decidir el futuro de nuestro país. ¿Y qué les diría, señor Junqueras, a los espectadores que no son catalanes y que nos están viendo y que también querrían decidir sobre el futuro de Cataluña? Pues que es cada sociedad la que debe decidir sobre sí misma, y que sin duda la sociedad española ha tenido muchas ocasiones para decidir sobre su propio futuro y también sobre el futuro de Cataluña, y que por suerte o por desgracia, muy a menudo los representantes institucionales, los representantes políticos, los gobiernos españoles, los tribunales han tomado decisiones que yo estoy convencido que son contrarias a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, no solo en el proceso estatutario, sino, por ejemplo, en los incumplimientos del gobierno español en traspasar las políticas activas de ocupación, a pesar de 2 sentencias en este sentido por parte del Tribunal Constitucional. Por tanto, cuando los gobiernos españoles incumplen las sentencias de su propio Tribunal Constitucional, cuyos miembros nombran los partidos que forman los gobiernos en el Estado español, es difícil pedir a los ciudadanos de Cataluña que se resignen a aceptar estas decisiones que son manifiestamente injustas. Cuando la ley obliga al Estado a poner la mitad del dinero de la ley de la dependencia y el Estado lo incumple sistemáticamente, y de hecho no lo ha cumplido nunca, y son, en este caso, la Generalitat de Cataluña quien tiene que poner el 80% de los recursos a disposición de los ciudadanos que más lo necesitan, que son los ciudadanos dependientes, es evidente que estos incumplimientos del marco legal, de las leyes, de las sentencias del propio Tribunal Constitucional por parte de los gobiernos españoles, pues no son el mejor escenario para que los ciudadanos de Cataluña se sientan incluidos en unas decisiones que muy a menudo les excluyen. Por tanto, yo estoy convencido que las relaciones entre Cataluña y España, entre los ciudadanos que viven en Cataluña y los ciudadanos que viven en España, las relaciones con el conjunto de los españoles serán las mejores posibles, y si dependen de nosotros, sin duda será así, las mejores de los posibles, como tantos y tantos vecinos en Europa tienen unas relaciones inmejorables, y por tanto espero que ustedes entiendan que mi voluntad es tener la mejor relación posible con los ciudadanos españoles, con la sociedad española y con el Estado español, y que desde nuestro punto de vista, para que esta relación sea lo mejor posible, también es conveniente, necesario, y desde nuestro punto de vista nos asiste el derecho a ser un Estado nosotros. Vamos a escuchar más preguntas. Enrique, Juliana. Sí, buenas noches. Quisiera profundizar sobre una pregunta que se le acaba de hacer sobre qué pasaría o qué puede pasar en el supuesto probable de que la consulta, en el caso de que finalmente sea convocada por el Gobierno de la Generalitat, previo pacto entre la mayoría parlamentaria sobre la cuestión a someter a consulta, no es autorizada por resolución del Tribunal Constitucional. Parece que se esbozan en estos momentos 2 vías. Una sería, usted no lo ha dicho, pero podría entenderse así, de realizar la consulta, por decirlo con una expresión de moda, sí o sí, es decir, sacando las urnas a la calle, con la posibilidad de abrir en ese instante una situación de conflicto importante, o bien
ir a la convocatoria de unas elecciones al Parlamento de Cataluña en el que tanto ustedes como Convergencia y quizá algún otro partido acudiesen con un programa explícito de declaración de independencia. ¿Cuál es exactamente el después? ¿Qué pasará? Todos los caminos democráticos son legítimos y nosotros, evidentemente, no renunciamos a ningún camino democrático. En cualquier caso, nuestra preferencia es clara, nuestra preferencia es una consulta explícita sobre esta cuestión en la que todos los ciudadanos puedan participar y nosotros no queremos renunciar a esta opción. Y de hecho, puesto que más del 80% de los ciudadanos de Cataluña y entiendo que una parte también muy importante de los ciudadanos del conjunto del Estado español están a favor de que se celebre esta consulta, pues nosotros no queremos renunciar a ella y por tanto haremos todo lo posible para que esto sea así. En la medida en que nosotros insistamos en dar a los ciudadanos la oportunidad de votar y el Estado insista en negarles esta oportunidad, nosotros estamos convencidos que acumulamos razón moral y razón política y que esta razón moral y política los ciudadanos sabrán evaluarla del mejor modo posible y seguro que los ciudadanos de un modo u otro tendrán ocasión de expresar su opinión. Por tanto, nosotros en este sentido estamos muy tranquilos, estamos convencidos que lo que proponemos es justo, es oportuno, que responde a los principios generales del derecho, que responde a los principios generales del derecho internacional y del derecho comparado con tantos y tantos países del mundo, que esto es bueno desde un punto de vista económico y social para nuestros ciudadanos y que, por tanto, más tarde o más temprano, los ciudadanos tendrán repetidas ocasiones de votar y que el voto de los ciudadanos acabará siendo determinante en el ejercicio y en la concreción de su voluntad. ¿Las próximas elecciones europeas pueden ser un ensayo de esa consulta? ¿Se han planteado, por ejemplo, ir conjuntamente con Convergencia y Unió a esas elecciones? En principio, las elecciones europeas son elecciones europeas y sirven para escoger un ámbito institucional muy importante, que es el Parlamento Europeo, que es la única institución de Europa que es escogida por un voto directo de los ciudadanos, porque todas las demás son escogidas con un voto indirecto. Yo he sido diputado en el Parlamento Europeo y, por tanto, estoy convencido que las elecciones al Parlamento Europeo son muy importantes por ellas mismas. Es evidente, o al menos desde mi punto de vista lo es, que en el Parlamento Europeo también nos jugamos buena parte del futuro de nuestro país y también del futuro del Estado español. Baste recordar que España tiene abiertos más de 400 expedientes por violación de competencia comunitaria, es decir, por saltarse directivas europeas, que es el Estado europeo que tiene más expedientes abiertos en este sentido y que, por tanto, hay mucho trabajo para hacer en el marco del Parlamento Europeo. Nosotros no descartamos ninguna opción democrática, no descartamos ninguna opción que permita a los ciudadanos expresar su opinión y, por tanto, estamos abiertos a considerar estas opciones. Del mismo modo, también entendemos que el Parlamento Europeo es un organismo en el que prioritariamente los diputados se agrupan en función de su ideología y que, por tanto, habitualmente los partidos se presentan por separado en función de cuál es su ámbito ideológico. En el caso concreto de Esquerra Republicana, pues nosotros formamos parte del cuarto grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, del grupo verde del Parlamento Europeo, y Convergencia y Unió forma parte respectivamente del tercero y del primer grupo de la Cámara, que son respectivamente el grupo liberal y el grupo popular. Más preguntas. Fernando Garea. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería seguir la línea de Enric Juliana y le quería preguntar cualquiera de las dos vías que le ha planteado, la de las elecciones plebiscitarias o un referéndum, digamos, sin autorización del Estado, terminan o pueden terminar en la misma situación, que es una declaración unilateral de independencia. Yo quería que le explicara a los ciudadanos hacia dónde les lleva, qué ocurriría ese día después, es decir, quién pagaría las pensiones, qué código penal se aplicaría, qué harían ustedes respecto a Europa, que parece que es un tema capital. Son muchas cuestiones las que usted plantea. Yo insisto que oportunidades de votar tendremos muchas. Y tendremos oportunidades de votar en el Parlamento Europeo, en las elecciones municipales y en tantas otras. Y que, de hecho, no dejaremos de votar nunca. Por tanto, insisto que estoy convencido que los ciudadanos de Cataluña, si así lo desean, encontrarán la manera de expresar su opinión y aquellos que en ese momento tengamos la responsabilidad de representar a estos ciudadanos, intentaremos encontrar el mejor camino. En el ámbito europeo, que forma parte de una de las preguntas que usted me hacía,
Yo me gustaría señalar algunas evidencias, que insisto, son evidencias desde mi punto de vista, pero yo insisto, he sido diputado en el Parlamento Europeo. Mis compañeros en el Parlamento Europeo siempre me han dicho que los ciudadanos de Cataluña lo que necesitan es un mandato democrático, you need a democratic mandate. No me han dicho nunca que cuando tengamos un mandato democrático no encontraremos las vías necesarias para interlocutar. Al contrario, siempre me han dicho que las puertas estarán abiertas y estoy convencido que así es. De hecho, todos los estados que nacen de un estado preexistente heredan los compromisos internacionales del estado del cual nacen. Y esto es lo que sucederá, por ejemplo, con Escocia, o lo que sucederá algún día, tal vez, con Flandes. Y nadie se plantea que si Flandes se separa de Valonia, Flandes y Bruselas quedarán fuera de la Unión Europea, entre otras cuestiones porque Bruselas es la capital de la Unión Europea. Y por tanto, puesto que esto no ha sucedido nunca, estamos convencidos que en el caso de Cataluña tampoco tiene por qué suceder. Por tanto, nosotros estamos también en este sentido tranquilos, convencidos de que el derecho internacional y el derecho comparado y las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, avalan que es la democracia la que determina los marcos legales y avalan que los estados que nacen son herederos de los compromisos internacionales de los estados preexistentes. Pongo un ejemplo. Recientemente, hace pocas semanas, en una reunión del Consejo de Ministros de Defensa de la OTAN, el ministro británico comunicó a sus compañeros que en caso que Escocia, el resultado del referéndum sea así, los escoceses formarán parte de la OTAN porque este es su deseo, o así lo ha anunciado el gobierno escocés. No hubo ningún ministro de defensa de ningún estado miembro de la OTAN que plantease ninguna duda sobre esta cuestión. Por tanto, desde nuestro punto de vista, tampoco no hay dudas sobre esto. Pongo otro ejemplo. Kosovo es un estado que está reconocido por la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea. De hecho, solo hay 4 estados que no lo reconocen, que son España, Grecia, Rumanía y Eslovaquia, de los cuales los últimos 3 están en proceso de reconocimiento y por tanto solo quedará España que no lo reconozca. La Unión Europea en estos momentos se está a punto de aprobar, hasta a punto de entrar en vigor, en la aplicación de las 4 libertades fundamentales, que son la libre circulación de personas, de mercancías, de capitales y de servicios. No se pondrá a votación. Pero señor Junqueras, el Estado español no tendrá ocasión de votar en contra. Y por tanto, los mecanismos institucionales se adaptan incluso en estos casos. Y estamos convencidos que así será, como ha sido en tantos otros. Tampoco no había ningún mecanismo previsto en caso de integración de un territorio a un Estado preexistente ya miembro de la Unión Europea, como el caso de Alemania. ¿Y qué se hizo? Se adaptaron las directivas y se adaptaron las normativas en un plazo de pocas horas. Señor Junqueras, en disculpe. este caso no será un hecho sorprendente, sino que será un hecho ampliamente preparado, porque llevamos bastante tiempo discutiendo sobre esta cuestión. Disculpe, decía usted que en Europa alguna vez le han dicho que es necesario ese mandato democrático por parte de Cataluña. Siempre me lo han dicho. ¿Pero qué personas en Europa le han dicho esto? ¿Algún comisario? ¿Qué personas le han...? Sí. ¿Quién? Diputados, jefes de grupo parlamentario, comisarios de la comisión, funcionarios de la comisión, funcionarios del Consejo de Ministros, todo el mundo. Pero el presidente del Parlamento Europeo y candidato de los socialistas a la Comisión, hoy mismo en Barcelona ha dicho exactamente lo contrario. No solamente se ha desentendido del asunto catalán, sino que ha dicho que esto es un problema interno de España. No sé si con esto se le agota la coartada europea. Eso sin mencionar el posicionamiento del PP europeo, que siempre ha dicho que tendrían que esperar otra vez a ponerse en la puerta para volver a entrar en la Unión Europea. Bueno, dentro del PP europeo existen muchos diputados, más de 200 diputados del grupo parlamentario, muchos de los cuales expresan justamente lo contrario. Por tanto, yo entiendo que... Perdone, es una posición oficial y sobre todo la del presidente del Parlamento. Carmen. Acabe la respuesta, señor Junqueras, disculpe. Sí. Es evidente que hay políticos europeos
que tienen vínculos con partidos políticos españoles, y seguro que el señor Martin Schulz es uno de ellos, como presidente del Parlamento Europeo y miembro del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que lo que expresan es una evidencia. De momento es una cuestión interna del Estado español. Y es evidente que es así. Vamos a escuchar más preguntas. Y también es evidente que cuando hayamos expresado nuestra opinión democrática, dejará de ser una cuestión interna del Estado español para ser una cuestión entre dos Estados. Y por tanto, yo creo que es muy razonable entender cuál es la posición del señor Martin Schulz. Vamos a escuchar a Maite Alcaraz. Señor Junqueras, buenas noches. Seguro que no le falta razón en lo que dice, que habrá diputados, evidentemente, gente que usted conozca, puesto que se ha movido mucho en el Parlamento Europeo, que evidentemente esté de acuerdo con la independencia de Cataluña, pero desde luego las voces autorizadas de la Unión Europea, todas, desde el presidente de la Comisión hasta un comisario español, como por ejemplo es Joaquín Almunia, todos los responsables, todos los que tienen voz en la Unión Europea han negado esa posibilidad, han dicho que es imposible que un territorio que se segregue de España pueda inmediatamente quedarse con el mismo estatuto dentro de la Unión Europea, e incluso usted, que tiene un discurso bastante elaborado y que se puede estar o no de acuerdo, yo no estoy de acuerdo evidentemente con la independencia de Cataluña, desde luego respetable tal y como usted lo plantea, hasta usted mismo a la hora de argumentar, cuando evidentemente muchos de los responsables europeos han negado esa posibilidad a Cataluña, ha llegado a echar marcha atrás, incluso a decir que, bueno, ha pasado de decir que España nos roba a esa frase de podemos tener una doble nacionalidad, ¿no? Un poco seguramente ante el temor evidente de que Cataluña tuviera que permanecer fuera de Europa si se segrega de España. Ningún temor. Yo nunca he utilizado la expresión, nunca he utilizado la expresión España nos roba. Y si usted la encuentra en alguna hemeroteca o en alguna grabación, pues nos lo hace saber. Gran parte del argumentario de su partido y de Convergencia de Unión está precisamente en eso, ¿no? Que el resto de España, desde luego, no se porta solidariamente con Cataluña como merece. Pero yo le he escuchado... Tal como usted lo expresa, estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo le he escuchado después decir, ante las dificultades de esa incardinación de Cataluña dentro de la Unión Europea, si se segrega de España, si se independiza de España, decir que, bueno, que se puede mantener ese estatuto a medias, ¿no? Una nacionalidad compartida, una doble nacionalidad, por aquello de los lazos afectivos con España. Entonces, a mí sinceramente, que respeto el relato que usted plantea, que me parece racional, aunque no esté de acuerdo, me parece que falla en la base, ¿no? En la base, que es que Cataluña es imposible que se mantenga dentro de la Unión Europea, porque la Carta Fundacional de la Unión Europea lo prohíbe expresamente. Y en este caso también yo creo que nunca me he expresado en los términos que usted utiliza, pero intento aportar algún dato añadido. Yo soy de cultura italiana y toda mi educación ha sido en el sistema educativo italiano. Yo he vivido en Bruselas y en Estrasburgo, he vivido en Roma y soy profesor de historia de China y de Japón, y por tanto he pasado algunas etapas de mi vida trabajando en el Vaticano o trabajando en el Archivo Secreto del Vaticano o trabajando, por ejemplo, en Japón. Yo conozco mucha gente que tiene doble nacionalidad. No es un hecho inusual en el mundo. Yo tengo muchos amigos que tienen nacionalidad italiana y española, y no me consta que el gobierno español les retire la nacionalidad española por el hecho de tener nacionalidad italiana. ¿Usted se sentiría a gusto en esa doble nacionalidad? ¿Usted se sentiría a gusto? ¿Usted se sentiría a gusto en esa doble nacionalidad española y catalana? Bueno, aquí hay una doble cuestión. Una es el gusto, el deseo de los ciudadanos. Otra es el marco legal. Que yo sepa, y si me equivoco, ustedes me corregirán seguro, y por tanto, si me equivoco, lo hago de forma inocente. Pero yo entiendo que en el marco jurídico español, en el marco legal español, no existe ningún mecanismo previsto para retirar la nacionalidad a ciudadanos que la quieran mantener. Por tanto, no entendería, no sé, pero sería una independencia... insisto que a lo mejor me corrigen, pero no entendería que el Estado español retire la nacionalidad a alguien que quiera mantener esta nacionalidad. Pero, señor Junqueras, entonces sería, perdone, una independencia a medias, es decir, a la carta. Aquel que quiera solo catalán, aquel que no quiera ser solo catalán puede permanecer con ambas nacionalidades. A mí, sinceramente, y con todos los respetos, me parece un argumentario un tanto improvisado, ¿no? Cuando no se puede mantener uno en Europa, entonces decide quedarse en España ese poquito para por lo menos mantener la nacionalidad europea, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo nunca lo he planteado, insisto, en los términos que usted utiliza. Yo tan solo explico una evidencia, y es que hay muchos ciudadanos del mundo que tienen doble nacionalidad.
Segunda evidencia, el Estado español no tiene previsto ningún mecanismo para retirar la nacionalidad a sus ciudadanos, a no ser que estos ciudadanos renuncien a ella. Y esto es una evidencia. Usted dirá, pues a mí no me gusta que sea así, pero de momento es así. Y nosotros, evidentemente, no le retiremos la ciudadanía a nadie. Al contrario, nosotros, en cualquier caso, lo que haremos es añadir una ciudadanía nueva. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de pertenecer o no pertenecer a la Unión Europea. Esto es aplicable en la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, es aplicable en la mayoría de países del mundo, con algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de China no es aplicable, pero en la mayoría de países del mundo sí. Yo me limito a explicar evidencias. Pilar, tu turno. Hola, buenas noches. A mí me llama la atención porque todo lo que usted ha estado relatando cuando nos ha contestado las preguntas a los compañeros, a veces cuando lo escuchamos puede alguien que le escuche y los catalanes olvidar que todo lo que plantean está fuera de la Constitución y fuera de la ley, y entonces me llama mucho la atención el discurso que elabora en torno, como todo parece factible y se nos olvida la base, que nuestra Constitución no recoge lo que ustedes contemplan. Pero yo le quería hacer una pregunta muy breve con una expresión que está ahora muy manida por los casos de corrupción, y es si usted pone la mano en el fuego porque el señor Artur Mas vaya a convocar finalmente un referéndum. Empiezo respondiendo el preámbulo, porque si no respondo el preámbulo parecerá que yo se lo acepto y no es el caso. Usted dice que la Constitución no lo permite. No hay ningún artículo de la Constitución que diga que hacer un referéndum está prohibido. Ninguno. Sí, un referéndum de autodeterminación, sí. No hay ningún artículo que prohíba hacer un referéndum. ¿Usted cree que puede legalmente convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña? Yo estoy convencido de que podemos hacer un referéndum y que los referéndums sirven para modificar los marcos legales y que las mayorías democráticas cambian las leyes. Y no hay ningún artículo de la Constitución española que prohíba hacer un referéndum. Al contrario, hay varios artículos que prevén los mecanismos para hacer un referéndum. Pero no un referéndum de autodeterminación, y usted lo sabe. Si no estaríamos discutiendo, sí. Si no ustedes ya hubieran hecho ese referéndum y no estarían haciendo una ley de consulta y no tendrían que venir al Parlamento. Yo entiendo su pregunta y al mismo tiempo espero que usted, o que yo sea capaz de explicarme en mi respuesta. Yo insisto, no hay ningún artículo de la Constitución española que prohíba hacer un referéndum. Al contrario, existen artículos que permiten hacer referéndums y los regulan, que permiten que lo convoque el Estado, que permiten que el Estado traspase las competencias para convocarlo y que permiten que las comunidades autónomas realicen dicho referéndum. Usted me dice que no le gusta y que no está previsto que este referéndum se utilice para que los ciudadanos determinen su futuro como Estado. Digo que no me y yo guste. Le respondo que la democracia... Yo lo que digo simplemente es que usted habla de referéndum, pero yo insisto, no se puede hablar de un referéndum de autodeterminación dentro de la Constitución. Es que no. Y yo le insisto que cuando una ley dice que la democracia es ilegal, es porque aquella ley es poco democrática. Y puesto que la democracia es la que debe determinar los marcos legales, y los marcos legales se transforman a través de la democracia, y que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya así lo avalan, pues nosotros nos acogemos a estos principios generales del derecho, a estos principios de la jurisprudencia internacional, que dicen que precisamente los marcos legales se transforman a través del ejercicio democrático del derecho a voto. Y esto es lo que nosotros queremos hacer, como antes que nosotros han hecho tantos y tantos y tantos y tantísimos países del mundo. Señor Junqueras, muchas gracias por estar hoy un placer. En el debate de la 1. Esperemos que otro día, en lugar de estar en Barcelona, pueda estar aquí en Madrid y así será todo un poquito más cómodo. Gracias. Perfecto. No era consciente que habían pasado 50 minutos. ¿Realmente han pasado 50 minutos? Sí. Casi. Caray. Pues eso es que se lo ha pasado bien. Espero que nos encontremos en muchas otras ocasiones. Gracias, señor Junqueras.